El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni será anunciado de esta manera, diciendo aquí está o allí. Porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre les he insistido que hay algunos dones particulares que debemos pedir a Dios. No los voy a señalar con la providez que debería hacerlo, porque ya hemos hablado con ellos, sobre ellos. El don de la sabiduría, que va unido al don del discernimiento. Y cuando uno escucha, por ejemplo, este texto de la sabiduría, y cuando uno descubre las cualidades de una persona que es sabia, es decir, posee ese don de la sabiduría, uno anhelaría que fuera lo primero en su vida. Por eso no fue nada pequeño Salomón, ni desperdició la oportunidad que Dios le dijo, le pidió, o le ofreció más bien, de que pidiera un don para pedir la sabiduría. Porque, como lo dice al final, comparado con la luz, que es el signo maravilloso de la presencia del Señor en nosotros, es más que esa luz, porque la luz pues es vencida por la noche, mientras que la sabiduría perdura en el corazón. La característica profunda de Dios, luego del amor, luego de su misericordia infinita, es su infinita sabiduría. Por eso, si queremos pedir un don de Dios, pide la sabiduría, repito, unida al discernimiento. Pero también hoy nos habla el Señor sobre algo que deberíamos tú y yo discernir frente al final de nuestra vida. Con frecuencia nos vemos celebrando el acontecimiento de la partida de hermanos nuestros que nos acompañaron, que dejaron una huella de amor. Aquellos que extrañamos, por los que, por ejemplo, particularmente hoy estamos ofreciendo la Eucaristía, a los que tú tienes en tu corazón y que recuerdas siempre esperando que estén en las manos de Dios. Pero ¿eres cierto en creer que están en el reino de Dios? ¿El reino de Dios es acaso solamente allá en la eternidad, lo que llamamos el cielo? Pues no, allá está la plenitud del reino de Dios. El reino de Dios, nos lo dice Jesús, está en medio de nosotros. ¿O acaso no experimentamos ese reino de Dios cuando vivimos en gracia? ¿O cuando compartimos nuestra vida con el corazón y con la vida de los hermanos, por ejemplo, más necesitados? ¿O cuando vivimos de verdad con toda la prontitud y con toda la fuerza la gracia del amor de Dios a través de nuestra comunión fraterna en nuestros hogares, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades? Cuando descubrimos a Cristo no solamente reflejado en aquellos rostros santos que nos ofrece la Iglesia como modelos de amor, sino, como lo decía el Papa Francisco, en el santo del lado, en el vecino del lado. Cuando los vemos encarnados en la figura de Cristo, en aquel enfermo que yace en un hospital, en una cama, pues allí está el reino de Dios. Porque Dios reina en el corazón del hombre. Yo siempre lo he
discernido para mí mismo y ojalá compartiera contigo esa mirada. Yo no hablo tanto del reino de Dios como si fuera un lugar, un espacio allá. Yo hablo del reinado de Dios, porque no puede acontecer ese reinado en un lugar extraño o puede que esté allí, pero de nada me va a servir si ese reinado de Dios no se hace evidente en mi corazón. ¿Qué quiere decir? Que tengo un Señor. Si hay un reinado del Señor en mi vida, sé que hay un rey y ese rey es Jesucristo. Y si yo sé que ese rey me invita a vivir en gracia, en santidad, pues debo vivir coherentemente porque el reinado de Dios en mi vida se hace realidad en tanto en cuanto mis acciones, mi mirada, todo lo que hago traduce el querer de mi rey, de mi Señor. Nosotros vamos inclusive mucho más allá, porque alguien podría decir, yo soy simplemente un siervo en ese reino, como cuando nos imaginamos un castillo con varios servidores donde hay un rey, una reina que moran y que dan las órdenes. Aquí ocurre algo que es absolutamente fuera de cualquier imaginación, porque ese rey ha querido compartir su vida con nosotros. Es más, en cada celebración eucarística lo escuchamos a Él. Escuchamos su palabra, que nos enseña, que nos pone en condición, que nos da las herramientas para vivir si dejamos que ella misma en nuestro corazón haga eco y se traduzca en nuestras acciones. Y no solamente esto, sino recibimos su cuerpo y su sangre, para que alimentados por Él, no solamente vivamos ese reinado de Dios en nuestra vida, sino que el reinado de Dios en nosotros se traduzca en la vida misma de Cristo, al servicio de los demás. Eso es lo que significa encarnar al Rey, encarnar a Jesucristo. Cuando recibimos en la comunión a Jesús, cuando nos alimentamos de su cuerpo, de su sangre, cuando la palabra orienta nuestra vida, todas nuestras acciones se traducen en lo mismo. Y entonces no lo hago por una obligación, que me toca rezar esto o esta devoción particular, o voy a la misa porque tengo esta intención en particular. No, no lo hago por eso, porque lo amo, porque amo y estoy enamorado de aquel que me da todo, que me da la esencia de mi vida, que se sirve de mis manos pecadoras, de mi ser, todo lo que yo soy, para seguir llevando ese mensaje de amor a los demás. Desde esa mirada de fe y de amor podemos descubrir que ese reinado de Dios, ese reino de Dios ya acontece en nosotros. Yo me imagino cuando una mamá después de 9 meses de tener en su vientre a su bebé, lo anhela, quiere estar con ella, todo, y llegó el momento del nacimiento. Todo tiene sentido. Las molestias, los mareos, las náuseas, todo lo que vivió durante 9 meses se traducen en la ternura de tener en sus brazos al fruto de su amor. Y lo ve de cabeza a los pies, formadito, lo hace, hasta le halla, yo no sé cómo lo harán ellas, pero eso es un milagro que solamente un secreto que comprenderán las mamás, cómo le ven rasgos del papá y del abuelo, y tiene los ojos del abuelito y las orejas de la tía, y bueno, yo no sé cómo lo verán ellos. Yo creo que es más, lo ven desde la mirada de amor, porque todos los bebés a mí se me hacen muy feos. Yo sí lo digo con todo respeto, pero son feitos, son flaquitos, bueno, pero son hermosos. Ay, ya alguno me va a escribir ahí por ahí, no padre, usted viera a mi bebé, si era una de mostrar, o era esta muñeca que nació, esto, usted la hubiera visto. Bueno, ustedes quédense cada uno con idea. Yo los veo que son feitos, pero adorados por papá y mamá, y se sienten orgullosísimos de tenerlos. Todo tuvo sentido y todo acontece en alegría y en amor cuando ahí, en esa presencia de ese ser, ojalá concebido dentro del amor del matrimonio, del esposo y de la esposa, muestran la realidad de ese amor, cómo se prometieron amor y cómo ahora el Señor enriquece ese amor y hace que reine en el interior de sus vidas y de su hogar una nueva criatura que tendrá la potestad de tener dos inmensos amores que intentarán entre ellos competir para cuál que de los dos le entrega más amor, ese papá, esa mamá, pero que juntos no alcanzarían la dicha de tener el infinito amor que Dios tiene para con él.
ese es un momento particular. O cuando tu hijo obtiene ese éxito. Yo me imaginaba cuando estaba en el colegio, cuando dirigía el instituto y veía que de pronto alguno obtenía un gran premio, el primer lugar, se distinguía en alguna arte. Y ese papá, esa mamá se les salía del corazón, del pecho, de la emoción, de la alegría. Esa es parte de ese reinado de Dios. Esa satisfacción del esfuerzo, del haber trasnochado con él, del haberle corregido con ternura y ahora verlo alcanzar el éxito. Y si siguiéramos en la vida, al paso de los años, en la medida en que alcanzan sus éxitos, que encuentran la pareja, y ojalá hicieran de sus vidas algo maravilloso como lo soñaron papá y mamá. Por eso ese es el reinado de Dios. Cuando los ves crecer, cuando los ves caminando en la gracia de Dios. Algunos se salen del camino y eso conduele. No hay dolor más grande en la vida de un ser humano que perder un hijo. Y siempre lo he dicho, perder un hijo no es que Dios lo haya llamado como a mi querido Iván Mauricio, quien abrazaba con cariño. No, porque él está con Dios. No lo has perdido, está con Dios. Perderlo es en la vida ver cómo toma decisiones que no son. Y así como vemos ese cielo, ese reinado de Dios en nuestra vida, también experimentamos un poco el infierno, sí, en la tierra. Cuando vemos la desgracia, la consecuencia de decisiones mal tomadas, tantos que se han dejado conquistar por el enemigo, por el mal, por los vicios, por las drogas, por la prostitución, cuántos han dañado su hogar por la causa del alcohol, cuántos por la infidelidad rompen la armonía de un hogar. Ahí se está percibiendo el infierno, que aún así, con todo lo que se quiera, como en el cielo, apenas percibimos en la tierra algo de la inmensidad del amor de Dios que vamos a percibir en el cielo, como también apenas en medio del sufrimiento, del fracaso, del sufrimiento más grande que tengas, apenas es una gotita de lo que sería la condenación eterna a la cual pues caerías si no haces un cambio de tu vida. Por eso, que hoy la grande enseñanza sea, Señor, danos sabiduría para descubrir ese reinado tuyo en nuestro corazón, que acontezca en cada acción de nuestra vida. Que ya que tú nos has regalado tu palabra y nos regalas tu cuerpo y tu sangre, ya que tú nos amas tanto y nos has regalado en la tierra personas que nos enseñan de tu amor, ya que tú nos has dado sabiduría para poder conquistar en nuestra vida aquello que tú soñaste para cada uno de nosotros, ahora, Señor, permítenos también tener la capacidad y la humildad para reconocer en qué somos frágiles, en qué hemos caído, en qué de verdad nuestra vida no está conduciéndose en el camino del cielo, sino de qué forma puedo superar aquella amenaza de ese infierno, de ese sufrimiento, cuando humildemente te pido perdón a ti, Señor, cuando aporto lo que tengo que hacer y cuando pongo en tus manos confiadamente aquellas situaciones que de pronto se salieron de mis manos por el libre albedrío de los hijos, de los esposos, de los que están a nuestro lado, pero que para ti nada es imposible. Que el amor y la gracia de Dios nos enseñen a discernir para descubrir que el reino de Dios, el reinado de Dios, ya está entre nosotros y que lo podremos vivir en plenitud si dejamos que Él de verdad acontezca en nuestra vida. Que así sea. Que así sea.